Soy el pastor Juan José Gil. Estoy un tanto preocupado porque ya sabéis lo que pasa, que los seres humanos somos un poco así. Nos cuesta poco desenfocarnos. A veces tenemos muy claro que nuestro enfoque debe ser la palabra de Dios, debe ser Jesús, debe ser la salvación, debe ser Cristo, debe ser el reino de Dios y su justicia. En fin, estas cosas que son muy básicas y que supuestamente todos nosotros estemos de acuerdo en esto. Sin embargo, a veces pues es fácil escuchar a uno, a otro y dejarnos llevar por alguna corriente, de manera que perdamos esa centralidad en Cristo y nos desviemos hacia otras cosas. Me refiero en este caso, aunque hay mucha diversidad en este sentido, pero la razón por la que estoy haciendo este vídeo es porque estoy preocupado por la cuestión de Israel. Hoy día hay muchos cristianos que están tan enfocados en Israel, en el Israel material o físico, que pierden la centralidad en Cristo, pierden lo importante. Se le da mucha atención a si Israel es el pueblo de Dios y que por tanto tenemos que estar con él. Algo así como es el pueblo de Dios, haga lo que haga, pues está bien. Pero no es eso lo que dice la Escritura. La Escritura no está centrada en Israel, está centrada en Cristo. ¿Que Dios ama a Israel? Por supuesto que sí. Y todos debemos amar a Israel y a cualquier país. Mira, Juan 3:16 ya resolvió esta cuestión. De tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito. En otras palabras, si Dios nos ha entregado a su Hijo, seamos del país que seamos, porque no dice de tal manera amó Dios a Israel, sino de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, para Dios ya no hay un país favorito. Ya no hay gente predilecta. Dios nos ama a todos y nos ama a todos por igual. Otra cosa es lo que escojamos, otra cosa es nuestra elección personal. Pero Dios no es alguien que tenga favoritismos, ni alguien que esté rechazando a nadie por su nacionalidad o por su color o por su cultura o por... No, Dios nos ama a todos y nos ha entregado lo mejor de Él, que es la salvación, que es la verdad, que es su espíritu, que es su presencia, la puso en Cristo para dárnosla a todos nosotros. Así que ese asunto de hacerte pensar que Israel es el pueblo de Dios. No, Israel no es el pueblo de Dios. Los que estamos como nuevas criaturas en Cristo Jesús, somos el pueblo de Dios. Si no, Dios no sería ecuánime. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo. Cuando escribe 2 de Corintios, en el capítulo 5 nos habla de que, en el versículo 17, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, de forma que todo lo viejo ha pasado y todo lo que hacemos a partir de ahora es nuevo. Eso significa que no es hacia el Antiguo Testamento, hacia donde Dios nos quiere llevar, sino hacia la nueva Jerusalén, hacia lo nuevo, hacia el futuro, hacia la nueva creación. No hacia la antigua, hacia la nueva. Pero fíjate lo que dice el versículo anterior, el versículo 16 de 2 de Corintios 5. Si aun a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mira, cuando Cristo resucitó, había mucha gente que ni le conocía. De pronto se daban cuenta de que era Él, pero de momento Él había tenido un cambio. Él ahora era una nueva creación, una nueva criatura mediante la resurrección. Tanto es así que el apóstol Pablo,
cuando empieza la carta a los romanos, dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de los muertos. Es decir, vamos hacia ahí, no vamos hacia el pasado, vamos hacia el futuro, hacia la nueva Jerusalén. Mira, cuando Pablo escribe Gálatas, porque algunos dicen, no, pero es que las promesas eran para Israel. ¿Estás seguro? Porque no es lo que Pablo escribió en Gálatas. Pablo escribió en Gálatas que las promesas no fueron hechas, las promesas a Abraham, no fueron hechas a las simientes, porque Abraham tuvo muchos hijos, sino a la simiente. Y entonces él escribe, la simiente, la cual es Cristo. La simiente a la que fueron hechas las promesas de todo el Antiguo Testamento es Cristo. De manera que o estamos centrados en Cristo o hemos perdido esa centralidad. Y entonces nos podemos inclinar a un lugar u otro. Podemos decir, no, pero es que la clave está en Israel. O como algunos dicen, Israel es el reloj de Dios. ¿Dónde dice eso la Escritura? Es que estamos hablando de cosas que llegan a hacerse doctrina aún en contra del Nuevo Testamento. Y por eso los judaizantes siguen hoy en boga y siguen imponiendo su desviación hacia atrás. Mira, Pablo deja muy claro en Gálatas que Jesús vino a liberarnos de la ley, de la Torá, sí. No es porque la Torá fuera mala, es porque no era lo perfecto es Cristo. Lo perfecto es la ley de Cristo, tanto que el mismo apóstol Pablo dice, yo no estoy bajo la ley, no porque no tenga ley, sino porque mi ley es la ley de Cristo, no es la ley de Moisés. Es más, cuando Jesús se comienza a transfigurar en aquel monte en el que fueron los discípulos con Jesús, estaban orando, y dice que aparecieron al lado de Jesús Moisés y Elías, los representantes claves de todo el Antiguo Testamento. Y entonces viene una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a este es a quien tenéis que escuchar. En otras palabras, no es al Antiguo Testamento, aunque nos sirva, aunque nos revele muchas cosas importantes. Pero no es el centro. El centro es Jesús. El centro es Jesucristo. Lo que pasa es que eso a los que no son creyentes no les gusta. Y la gran mayoría de los judíos hoy en Israel son ateos. Y por tanto no esperemos que así de pronto van a convertirse, van a aceptar a Cristo. No es verdad. Pero si les ponemos a ellos como centro, lo estamos quitando de Jesús. Mira, el apóstol Pablo en Gálatas escribe estas palabras referidas a los judaizantes y a los que se estaban inclinando en esa dirección. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. En otras palabras, si ya estás centrado en Cristo y quieres volver para atrás, has perdido el centro, has perdido el equilibrio, has perdido el propósito. Te estás desligando de Cristo para escuchar a Moisés, para escuchar la Torá, para escuchar la ley, cuando Jesús nos vino a librar de la ley. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto y ser mucho más reflexivos y ver qué opina el Nuevo Testamento. Mira, Jesús puso como prioridad a los creyentes. Por supuesto, él dijo, yo he venido para dar el mensaje al pueblo de Israel. Y lo cumplió. Y así lo hizo. Y después mandó a los discípulos a ir por todo el mundo. Pero cuando en Israel aparecía alguien como el centurión, que vemos creo que en Mateo 8, aquel centurión que viene en busca de Jesús, porque tiene un siervo que está muriendo. Y le dice, Jesús, no soy digno de que entres en mi casa, soy un romano,
soy un soldado romano o un militar romano y no soy digno de que entres en mi casa, es suficiente con que digas una palabra. Y entonces Jesús reacciona de esta manera. Os aseguro que no he visto a nadie en Israel tener tanta fe como este hombre. Y entonces profetiza y dice, os aseguro que muchos vendrán del norte, del sur, del este y del oeste a sentarse en el reino de Dios junto a Abraham y a los patriarcas, mientras que los hijos del reino, refiriéndose a los israelitas en la carne, serán dejados fuera. ¿Ves? Para Dios el centro no es Israel. Para Dios el centro es Cristo. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque podríamos estar dejando a un lado a Jesús, dejando a un lado el Nuevo Testamento, dejando a un lado la nueva creación para centrarnos en la vieja creación, en el Israel carnal. Y el Israel carnal no tiene la respuesta. La respuesta la tiene el Israel espiritual. Fíjate, en Gálatas 4, el apóstol Pablo pone de comparación a Sara y Agar. Las dos tuvieron hijos de Abraham. Agar tuvo un hijo de la carne y Sara tuvo un hijo de la promesa. Y ahora el apóstol Pablo, fijaros cómo lo relaciona, cómo lo interpreta, diciendo, Agar representa al Sinaí, representa a la ley dada allí. Era una esclava y produce hijos de esclavitud. Piénsalo, fíjate bien, es Gálatas 4. Y entonces dices que la Jerusalén terrenal está en esclavitud y produce hijos para esclavitud. Ahora bien, Sara representa a la Jerusalén celestial, la cual es libre y produce hijos para libertad. Somos libertados en Cristo. Somos hijos de la nueva Jerusalén, no de la vieja Jerusalén. No sé si te das cuenta de eso, pero es que es muy importante que lo entendamos, cómo Jesús prioriza la fe en él, para decir que aquel centurión iba por delante en el reino de Dios, por la fe que estaba ejerciendo en él. ¿No te das cuenta de que para Dios ya no hay pueblos favoritos? ¿No te das cuenta de que Dios ama a todos, nos ama a todos por igual? Y que nos salvó a todos en Cristo. Y que por eso manda a predicar el Evangelio. Para llamar a todas las naciones que se arrepientan, incluido Israel. Que se arrepientan. Algunos dicen, bueno, pero es que Israel tiene que estar ahí para que se construya un templo y todo eso. ¿Pero para quién? ¿Para Dios? ¿Tú crees que Dios necesita un templo hecho por manos humanas? Entonces, ¿para quién van a construir ese templo? ¿Para la ley? Si ya no estamos bajo la ley. Mira lo que dice Hebreos capítulo 8. Ahora Dios ha hecho un nuevo pacto con la humanidad. No el pacto de la ley, como profetizó Isaías en el capítulo 31. Haré un nuevo pacto. Ese nuevo pacto, perdón, es el pacto en el sacrificio de Cristo. Es el pacto en la sangre de Jesús. Cuando Jesús estaba celebrando la Pascua, la última Pascua, con sus discípulos, tomó la copa de vino y dijo, beber de esta, que es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y lo que leemos, perdón, lo que leemos en las cartas de Pablo y en Hebreos, especialmente en Hebreos 8, es que Jesús ha sido hecho fiador de un mejor pacto
Y se está refiriendo mejor pacto que el de la ley. En otras palabras, Jesús es nuestro fiador y es su pacto el que cuenta para Dios. Tanto es así que los que le rechazaban, fíjate ahora en Juan 8, léelo bien, porque ahí está la disputa entre los que creían en Jesús y los que no le creían. Y sabes qué le decían los que no creían, los que estaban rechazando a Jesús. Le decían, nosotros tenemos a Abraham por padre. No somos hijos de fornicación, como ellos pensaban que Jesús sí lo era. Nosotros tenemos a Abraham por padre. ¿Y sabes qué les dice Jesús? Si vuestro padre fuera Abraham, me amaríais a mí. Amaríais a Dios. Pero vosotros no sois de Dios. Vuestro padre es el diablo. En otras palabras, no estaba diciendo que todo el pueblo de Israel fueran hijos del diablo. Eso es una barbaridad. Dios ama a Israel. Y Dios ama a cada uno de los seres humanos que ha puesto sobre la tierra. Y no se trata de ir en contra de Israel, porque eso sería algo abominable. Tenemos los derechos humanos, que claramente lo dicen con mucha claridad, que todos los hombres somos iguales, pero para Dios también. Todos los seres humanos hemos sido puestos en este mundo con un propósito. Por tanto, Dios ama a Israel. Y lo ama tanto que le ha entregado a su Hijo. Y ama a los españoles. Y ama a los latinoamericanos. Y ama a los asiáticos. Y ama a los africanos. Y ama a los del Polo Norte y los del Polo Sur. Nos ama a todos. Y nos ha entregado a su Hijo para todos. Por tanto, no caigamos en esa trampa de quitar la vista de Cristo, de que es el centro, que es el Mesías, que es el Salvador del mundo, que es el validador del nuevo pacto, para empezar a pensar en cosas raras, o volver al Antiguo Testamento, o hacernos pensar que como el centro es Israel, todo lo que haga Israel está bien. No, señor. Israel está haciendo muchas cosas que no están bien. Y no hay por qué defenderlas, simplemente porque sean Israel. Por eso hay que defenderlo. No. Dios nos ama a cada ser humano. Pero si hacemos algo malo, hay que denunciarlo. Si estamos haciendo cosas que perjudican a otros, entonces tenemos que considerar si lo que estamos haciendo es de acuerdo con la voluntad de Dios o no. En fin, esto es un tema muy largo porque hay muchísimas escrituras para respaldar esto. Fíjate cómo termina el capítulo 8. Dios ha dado por viejo al antiguo pacto. Y dice, lo que ha sido dado por viejo, por caduco, está a punto de desaparecer. En otras palabras, para Dios lo único que cuenta es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es Cristo. Y Pablo lo decía, es Cristo en nosotros, ese es el secreto, es la clave, es el misterio. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero nos desviamos tanto, y muchos cristianos están muy desviados, que empiezan a justificar, por ejemplo, empiezan a pensar que los judíos se van a salvar de toda forma aunque no tengan a Cristo. Eso es una blasfemia. No es así. Es como los sectores del mundo católico que dice que todos somos hijos de Dios. No. Todos somos creación de Dios y todos somos objeto de su amor. Pero solo pasamos a la categoría de hijos de Dios en Cristo. Solo atravesamos la puerta que conduce a la salvación en Cristo. Esa es la clave. Si nos desviamos de ahí, entonces hemos perdido el norte. Nos hemos ido lejos del propósito de Dios y estamos negando el Evangelio. Os dejo esta reflexión. Que el Señor os bendiga.